La jefa de enfermería no gritó, pero la forma en que le arrancó la pulsera del brazo a la niña sonó como una bofetada pública. El plástico se rompió con un chasquido tan violento que varias cabezas se giraron al instante. Camila, de apenas 12 años, quedó con el brazo desnudo y la dignidad temblando, como si alguien hubiera apagado de golpe la última luz que le quedaba. Y en ese silencio incómodo, ese silencio que solo aparece cuando algo injusto está ocurriendo delante de todos, la niña comprendió que allí dentro, el valor de una vida dependía más del dinero que del amor. Aquí no entra nadie del seguro público, escupió la mujer, con una sonrisa fría. ¿O no te lo han explicado en tu casa? La niña retrocedió un paso, tragando en seco, intentando no llorar. Su respiración se volvió corta, casi un sollozo contido, mientras el murmullo del hospital crecía a su alrededor como un juicio silencioso. Nadie intervenía, nadie decía nada. Y sin embargo, el brillo húmedo en sus ojos contaba una historia que ninguno de ellos se atrevería a mirar de frente. Pero lo que nadie sabía era que esa humillación era apenas la primera herida de aquella tarde. A unos metros, un hombre alto, de piel negra y rostro cansado, se detuvo al escuchar el tono áspero de la enfermera. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. La forma en que frunció el ceño, la manera en que apretó las llaves dentro del puño, revelaba que algo dentro de él había reconocido esa injusticia en cuestión de segundos. Y aún así, se quedó inmóvil, como si cada fibra de su cuerpo estuviera evaluando el peligro antes de dar un paso más. Lo peor aún no había pasado, y lo que aquel padre soltero escuchó después lo dejaría sin palabras. Camila respiró hondo, mirando la puerta cerrada de la UCI. Sabía que su abuela estaba del otro lado, sola, luchando por un aliento más. Su voz salió frágil, como un cristal a punto de romperse. «Solo quiero verla, por favor». La jefa de enfermería inclinó la cabeza con desdén. «Pues tendrás que querer menos», susurró, antes de girarse hacia otro grupo de familiares con seguros privados, a quienes sí les abría la puerta con una cortesía que dolía ver. Y eso fue apenas el inicio, porque lo que la niña llevaba en el bolsillo, y lo que el padre había presenciado en silencio, estaba a punto de desencadenar algo que nadie en ese hospital podría olvidar jamás. El pasillo del hospital parecía un túnel frío cuando Camila intentó avanzar hacia la UCI, con el dibujo para su abuela apretado contra el pecho. Su voz apenas salió cuando pidió permiso, como quien recita una oración frágil. Pero la jefa de enfermería la miró con esa mezcla de superioridad y impaciencia que revela la discriminación antes incluso de pronunciarse. ¿No es desgarrador cómo la injusticia siempre encuentra a los más pequeños primero? La mujer se acercó con pasos firmes, y sin una palabra arrancó la pulsera de acompañante del brazo de la niña. El plástico se partió con un sonido que dolió más que un grito, como si rompiera algo dentro de ella. Camila parpadeó varias veces, tentando sostener a dignidad, aunque sus dedos trémulos la delataban. Y lo que nadie sabía era que aquella humillación estaba a punto de desbordar algo mucho más grande. La jefa de enfermería insinuó que esa zona era solo para pacientes privados, como si los derechos humanos mudaran según el tipo de seguro. Varias miradas se desviaron, cómplices del silencio que protege a quienes abusan del poder. La niña intentó explicar que su abuela estaba muy enferma, pero la mujer la cortó como quien aplasta un brote débil. «Dime, ¿no te inquieta ver cómo la justicia se vuelve un lujo para algunos?» Quando Camila insistiu, a enfermeira ameaçou chamar a segurança, como se uma menina de 12 anos fosse um problema e não uma vítima. O medo nela era visível, respiração corta, ombros recogidos, uma mirada que buscaba protección en un lugar que debería ofrecerla. El hospital, que debería sanar, se transformó en escenario de una violencia silenciosa. Pero lo que pasó después cambió todo. La humillación pública se hizo más dura cuando varios familiares privados pasaron a su lado sin obstáculos, mientras ella era tratada como si no perteneciera allí. Camila tragó en seco, sintiendo que el mundo se dividía entre los que podían amar sin límites y los que tenían que pedir permiso. Y aún así, levantó la vista por última vez, esperando que alguien dijera algo, que alguien la defendiera. Lo que ella no imaginaba era que esa injusticia estaba a punto de despertar a alguien que jamás permitiría que aquello continuara. 6 horas antes, Elías, un padre soltero de piel negra y mirada agotada, seguía atrapado en su oficina, rodeado de montones de informes que parecían multiplicarse cada minuto. El silencio del despacho pesaba más que el propio cansancio,
acompañado únicamente por el tic-tac obstinado del reloj. Aunque trabajaba en asuntos de derechos humanos, hacía días que apenas veía a su hija, más allá de llamadas rápidas y sonrisas prestadas. ¿No es cierto que a veces lo damos todo por amor y aún así sentimos que nunca llegamos a tiempo? Mientras revisaba documentos sobre discriminación en centros de salud, una ironía amarga latía encima de su escritorio. Él era el director nacional de derechos del paciente, el hombre encargado de evitar injusticias como las que millones sufrían en silencio. Ese cargo importante, que muchos admiraban, se había convertido para él en una carga que lo alejaba de lo esencial. Pero lo que nadie sabía era que esa distancia estaba a punto de enfrentarse con una realidad imposible de ignorar. Elías respiró hondo al recordar la promesa que había hecho a su hija: visitar juntos a la abuela en el hospital aquella tarde. Esa mujer que siempre le llamaba mi campeón, incluso antes de que él luchara por justicia en todo el país. Pero las reuniones se acumulaban sin compasión, robándole horas que pertenecían a su familia. Y aquí empieza la parte que nadie esperaba. Con un gesto decidido, canceló una reunión clave, algo que casi nunca se permitía, y tomó las llaves del coche con la sensación de estar recuperando, por fin, un pedazo de sí mismo. Sabía que algunos colegas no lo entenderían, porque el sistema exige más y más, como si los sentimientos fueran un capricho. Sin embargo, en aquel momento comprendió que ser padre debía ir por delante de cualquier cargo. Cuando salió de la oficina, la culpa por sus ausencias caminaba junto a un deseo profundo de reparar lo perdido. Imaginó a su hija esperando con ese dibujo que siempre llevaba para la abuela, y ese pensamiento le ablandó el alma. Lo que él no sabía era que conducía directamente hacia una injusticia tan brutal que pondría en jaque no solo su autoridad, sino todo aquello que creía haber construido como defensor de la justicia. Cuando Elías dobló el pasillo que llevaba a la UCI, vio a su hija acorralada frente a la puerta, con los hombros tensos y los ojos enrojecidos por el esfuerzo de no llorar. La jefa de enfermería levantaba la mano como quien marca territorio, impidiendo que la niña avanzara un solo paso. El ambiente estaba cargado, casi eléctrico, como si el aire se negara a moverse ante tanta injusticia. ¿No es estremecedor cómo, en algunos lugares, el silencio pesa más que las palabras de quienes sufren? La mujer afirmaba con frialdad que la abuela de Camila estaba de favor, en el área privada del hospital, insinuando que no merecía estar allí. Sus palabras destilaban discriminación, una que nunca grita, pero siempre hiere. Camila intentó explicarse, pero la enfermera la cortó con un gesto brusco, obligando incluso a un médico joven a bajar la mirada y obedecer. Pero lo que nadie sabía era que, en ese preciso instante, un testigo silencioso acababa de despertar. Elías sintió un puñetazo invisible en el pecho. No intervino. Aún no. En lugar de eso, deslizó la mano hacia el bolsillo y activó la cámara de su móvil con esa calma peligrosa que nace del enfado contenido. Sabía que una injusticia grabada podía pesar más que cualquier discurso. Sabía también que, si quería justicia, tenía que actuar primero como padre soltero, antes que como funcionario de derechos humanos. Mientras registraba cada detalle, observó otras escenas que revelaban la profundidad del problema. Un niño del ala pública intentando usar el baño de privados y siendo rechazado. Una madre exhausta esperando horas mientras 3 familias con seguro premium pasaban primero sin explicación. Aquello no era un malentendido, era un sistema entero obedeciendo un muro invisible que nadie admitía, pero todos seguían. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Elías grabó incluso el momento en que la enfermera amenazó con cerrar la puerta en la cara de Camila. La expresión rota de la niña le atravesó el alma, y aún así mantuvo el pulso firme, consciente de que necesitaba pruebas para enfrentar un sistema que negaba derechos humanos, mientras ofrecía privilegios a quienes podían pagarlos. Lo que él no imaginaba era que aquella grabación desataría una reacción en cadena que sacudiría el hospital de forma irreversible. Elías apagó la grabación y dio unos pasos hacia su hija, envolviéndola en un abrazo que no dijo ninguna palabra, pero lo dijo absolutamente todo. Camila se aferró a él con fuerza, como si por fin hubiera encontrado un refugio dentro de aquel hospital que la había tratado con tanta injusticia. La jefa de enfermería los observó con desdén, cruzando los brazos como si tuviera la autoridad moral de decidir quién merecía dignidad y quién no. ¿No resulta inquietante cómo, ante la discriminación, algunos parecen olvidar que todos compartimos los mismos derechos humanos? El padre soltero preguntó con calma qué había ocurrido,
pero la enfermera respondió de inmediato con tono defensivo, alegando que solo seguía las normas. Su voz pretendía sonar profesional, pero en realidad escondía una dureza que traicionaba el abuso de poder. Antes de que Elías pudiera insistir, el director del hospital apareció apresurado, intentando minimizar la escena como si fuera un simple malentendido. Pero lo que nadie sabía era que su presencia solo iba a empeorar las cosas. El director, con una sonrisa tensa, les pidió guardar la compostura y sugirió que, si querían presentar una queja, lo hicieran por escrito. Aquella frase, tan usada para silenciar a los vulnerables, hizo que la respiración de Camila se quebrara otra vez. Elías sintió la rabia ascender por su pecho, aunque la controló con una serenidad peligrosa. Sabía que dentro de esos muros, la justicia parecía aplicarse dependiendo del apellido o del tipo de seguro. Cuando la niña murmuró que no quería problemas por miedo a que la abuela sufriera represalias, el padre soltero sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. Esa confesión revelaba años de discriminación disfrazada de trámites y excusas. El director amenazó con llamar a seguridad si seguían alterando el orden, como si defender a una niña fuera una amenaza para la calma del hospital. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Elías tomó la mano de su hija y se dio la vuelta sin discutir, dejando a todos convencidos de que se marchaba derrotado. Pero su mirada, firme y oscura, decía exactamente lo contrario. No estaba renunciando. Estaba alejándose para preparar una respuesta que no solo desmantelaría aquella injusticia, sino que cambiaría para siempre la historia de ese hospital y la vida de todos los que creían que la discriminación era algo normal. En el interior del coche, Elías apoyó la frente en el volante durante unos segundos, intentando contener la mezcla de rabia y tristeza que lo atravesaba. Luego abrió el móvil y volvió a ver el vídeo. Cada gesto de discriminación, cada palabra de injusticia, cada mirada humillante dirigida a su hija dentro del hospital. Aquellas imágenes no eran solo una falta ética, eran una violación directa de los derechos humanos. ¿Quién podría ver algo así y no sentir que algo profundo debía cambiar? Con un suspiro firme, marcó el primer número. Su voz, que antes había sonado paternal y cálida con Camila, ahora tenía la contundencia de un hombre acostumbrado a exigir justicia en las sombras del sistema. Ordenó una auditoría inmediata, solicitó la intervención de Fiscalía y avisó a la Unidad Federal que supervisaba prácticas hospitalarias. Pero lo que nadie sabía era que esta no sería una inspección cualquiera, sino un terremoto institucional. En cuestión de minutos, varios coches oficiales se aproximaron al edificio, sus luces reflejándose en los cristales como un presagio de lo inevitable. Inspectores, fiscales y especialistas descendieron con carpetas en mano, cada uno siguiendo instrucciones directas de Elías sin cuestionar. El padre soltero sabía que estaba cruzando una línea delicada, pero también entendía que, cuando un sistema se acostumbra a la injusticia, alguien tiene que golpear la mesa con fuerza. Cuando volvió Akiu a entrar al hospital, esta vez no lo hizo como un rostro anónimo enviado al ala pública. Abrió su credencial oficial, ese documento que rara vez mostraba, y el pasillo entero pareció detenerse. La fiscal asignada al operativo ordenó acceso inmediato a cámaras, protocolos y registros médicos. Las miradas altivas del director y de la jefa de enfermería comenzaron a resquebrajarse al darse cuenta de que ya no controlaban la situación. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Ambos intentaron justificar sus acciones, pero cada palabra los hundía más. Aludían a normas internas, a pacientes prioritarios, a uso eficiente de recursos. Sin embargo, frente a una denuncia formal por discriminación y negación de derechos, no quedaban excusas válidas. Lo que ellos aún no sabían era que aquella intervención no solo revelaría la verdad oculta del hospital, sino que desencadenaría un cambio de alcance nacional que marcaría para siempre el nombre de Camila. En la sala de espera del ala B, el murmullo habitual se transformó en un silencio expectante cuando Elías pidió la atención de todos. No lo hizo con gritos ni con gestos grandilocuentes, simplemente levantó el móvil y dijo que había algo que todos merecían ver. Conectó el dispositivo al proyector del hospital, y las primeras imágenes de la injusticia vivida por Camila iluminaron la pared desgastada. ¿Cuántas veces el dolor de los vulnerables queda oculto porque nadie se atreve a mostrarlo? La fiscal, de pie a su lado, anunció que quedaba abierta una investigación formal por discriminación sistemática, abuso de poder y negación de derechos humanos. Su voz firme rompió el miedo acumulado en muchas familias que llevaban horas allí, resignadas a un sistema que las trataba como ciudadanos de segunda.
Pero lo que nadie sabía era que aquel vídeo sería apenas la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro. Mientras el director del hospital intentaba justificarse, varios inspectores entraron con carpetas llenas de correos internos, protocolos manipulados y listas de pacientes ordenadas según su tipo de seguro. La jefa de enfermería, que antes humillaba con seguridad imperturbable, ahora evitaba la mirada de todos, consciente de que su comportamiento había quedado expuesto. La fiscal ordenó su detención provisional mientras continuaba la auditoría. Y aquí empieza el verdadero giro. Los medios de comunicación llegaron en cuestión de minutos. Cámaras, micrófonos, flashes que revelaban el alcance del escándalo. Durante días, el país entero habló del caso, indignado por la manera en que un hospital público había segregado a ciudadanos según su capacidad económica. Fue entonces cuando un grupo de legisladores propuso una reforma histórica inspirada en la niña que había sufrido aquella injusticia. La llamarían Ley Camila. La Ley Camila prohibió separar salas, baños, visitas o prioridades médicas según el tipo de seguro en cualquier hospital financiado con dinero público. Incluía sanciones duras, suspensión de recursos, destitución de cargos y procesos penales. Por primera vez, la justicia y la dignidad se escribían en el mismo documento. Lo que pocos imaginaban era que, gracias al valor de una niña y a la determinación de un padre soltero, el país estaba a punto de descubrir que la discriminación ya no podía esconderse detrás de puertas cerradas. 3 años después, el Hospital Central era irreconocible. Ya no existían 2 salas separadas como antes, las sillas rotas habían desaparecido y la luz cálida iluminaba un espacio donde todos, sin importar su seguro, esperaban juntos. En la pared principal, una placa dorada decía, Sala de espera, Camila Moreno. Era un recordatorio silencioso de la injusticia que un día fracturó aquel lugar y del padre soltero que se atrevió a desafiarla. Camila, ahora con 14 años, subió al pequeño escenario preparado para la inauguración. Sostenía el mismo dibujo que había intentado entregar a su abuela y respiró hondo antes de hablar. Contó cómo se había sentido aquella tarde, pequeña y rota frente a una puerta cerrada. Dijo que no fue su culpa, sino de un sistema acostumbrado a normalizar la discriminación. Pero lo que nadie sabía era que su voz, temblorosa al principio, terminaría conmoviendo a todos. La adolescente explicó que la Ley Camila había ayudado a miles de personas, evitando que otros niños vivieran lo que ella vivió. Habló de dignidad, de derechos humanos, de lo importante que es que la justicia no dependa del dinero, sino del valor de cada vida. Su mirada buscó a su padre, que la observaba con orgullo silencioso, consciente de que aquella niña había transformado el país más que cualquier decreto. Elías tomó el micrófono con manos firmes y confesó algo que llevaba tiempo guardando. Le dolía no haber visto antes lo que ocurría en tantos hospitales. Admitió que confiar en carteles y discursos bonitos era fácil, pero que la verdad siempre estaba en los pasillos, en las esperas largas, en los ojos cansados de quienes nunca eran escuchados. Invitó a los demás padres a no mirar hacia otro lado, a hacer preguntas incómodas, a proteger a los suyos con valentía. Y aquí viene lo más revelador. Con voz profunda, el padre soltero preguntó al público, ¿sabéis verdaderamente cómo tratan a vuestra familia en vuestro hospital? Cuando presenciéis una injusticia, ¿vais a permanecer en silencio o vais a ser la persona que lo cambia todo? El auditorio quedó en silencio, no por incomodidad, sino por reflexión. Lo que estaba claro es que aquella historia aún no terminaba, porque cada persona que la escuchaba tenía la oportunidad de continuarla en su propia vida. A veces, las historias más duras no se escriben con grandes tragedias, sino con esos pequeños gestos que nadie debería sufrir. Una puerta cerrada, una mirada de desprecio, un «no puedes pasar», dirigido a un niño que solo quiere amar. Y, sin embargo, es precisamente en esos momentos donde se revela quiénes somos y quiénes decidimos ser frente a la injusticia. Quizá tú también has sentido alguna vez que el mundo separa a las personas según el dinero, el aspecto o la influencia. Quizá has visto cómo alguien querido fue tratado con menos respeto del que merecía. No es extraño que, en un lugar creado para curar, aún existan heridas que no provienen de enfermedades, sino de decisiones humanas. La historia de Camila y Elías nos recuerda que nadie debería mendigar dignidad y que la justicia no es un privilegio, es un derecho. Nos enseña que un padre soltero, guiado únicamente por el amor, puede transformar un sistema entero
y también nos invita a preguntarnos, en silencio, ¿qué haríamos nosotros si viéramos algo así? Porque al final, todos somos responsables de la forma en que el mundo trata a los más vulnerables. Todos tenemos la capacidad de detener una injusticia, de hacer una pregunta incómoda, de ofrecer una mano, y quizá, solo quizá, esa pequeña valentía pueda cambiar o proteger a alguien que amamos. Si esta historia te ha tocado, me gustaría que siguieras acompañándonos. Suscríbete al canal para no perder las próximas historias. Y si quieres, cuéntame en los comentarios si esta te ha emocionado tanto como a mí al narrarla.